Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de algunos alimentos o tipos de alimentos que necesitamos para evitar los calambres o las contracturas. ¿A quién no se le ha subido alguna vez la bola, el gemelo, en la cama por la noche mientras dormimos después de una sesión intensa de entrenamiento? Creo que alguna vez nos ha pasado prácticamente a todos. Así que hoy vamos a ver cuáles son las posibles causas de que eso ocurra en un momento de reposo en el que realmente nuestros músculos, esa contractura o ese calambre es como si estuviesen teniendo una contracción involuntaria en un músculo que es de contracción voluntaria y que en ese momento tendría que estar en reposo, es decir, algo está fallando, ¿no?, en esa regulación de la contracción muscular. Cuando hablamos de contracturas o de calambres musculares, tenemos que tener en cuenta que hay varios factores que pueden estar implicados. Uno es la deshidratación. Cuando nuestras fibras musculares pierden esa capacidad de retener agua, o es decir, no hay suficiente agua para mantener esas células bien hidratadas, pueden aparecer esos calambres musculares con gran facilidad. Por lo tanto, es súper importante la hidratación durante la práctica deportiva y posteriormente también para la recuperación de todo aquel líquido que se haya perdido durante la práctica del ejercicio físico. ¿Cómo se pierde? Por sudor, evidentemente. Cuanto más se suda, más líquido hay que beber durante y después del ejercicio físico. Imaginaros, dos personas en bicicleta, en el gimnasio. Una hace un charco debajo de la bicicleta y la otra, misma potencia, todo igual, nada, 4 gotitas, un cerco en la camiseta y poco más. ¿Quién necesita más agua? ¿Quién ha perdido más agua? Evidentemente el que tiene un charco debajo de la bicicleta, es decir, nuestro cuerpo reacciona de manera diferente y lo que tenemos que hacer después también es diferente. Una de las dos personas igual necesita 1 litro de agua o de bebida isotónica después del ejercicio físico y la otra persona pues igual con un vaso pues ya ha repuesto todo aquello que ha perdido. Por lo tanto, valorar adecuadamente las necesidades de hidratación se debería hacer de manera individual porque depende principalmente de las pérdidas que hayan ocurrido durante el ejercicio físico. El segundo factor que más influye en la aparición de esas contracturas suele ser una alteración en los electrolitos. ¿Qué electrolitos o qué son esos electrolitos? Pues son minerales que están implicados en la contracción muscular y en el impulso nervioso, en la transmisión del impulso nervioso, que es lo que le dice a las células musculares que se tienen que estirar y contraer para que se pueda o para que nosotros nos podamos mover mientras hacemos ejercicio físico. Todo eso que pasa sin que nosotros lo pensemos ni que estemos pendientes. Yo solo digo, levanta el brazo y el brazo se levanta. Pero todo lo que ocurre en mi cuerpo para que el brazo se pueda levantar es, reacciones químicas a tope. Es decir, ocurre de todo, cantidad de cosas y en cuestión de segundos, para fijaros algo tan sencillo como mover un brazo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver también cuáles son esos minerales o los principales minerales implicados y de dónde los obtenemos. Estos minerales implicados en esa contracción muscular involuntaria, podríamos decir que ocurre cuando menos nos lo esperamos, podrían ser el potasio en primer lugar y el magnesio. El potasio es un mineral que habría que reponer también de manera rápida una vez que realizamos ejercicio físico, en mayor medida cuanto más se suda, es decir, podría estar asociado también a esa ingesta de líquido.
el potasio se pierde en parte por sudor y es el mineral más abundante en el interior de las células y se encarga de mantener el equilibrio en la relación de agua dentro y fuera de las células con el sodio. Es decir, sodio y potasio siempre están en equilibrio, pero el potasio, os digo que fijaros, por ejemplo, en la televisión cuando veáis algún tipo de competición, como la mayoría de los deportistas, igual en una paradita, en un descansito, se toman un plátano. El plátano es uno de los alimentos más fáciles de transportar y a la vez con más cantidad de potasio y por lo tanto, bueno, pues ayuda a reponer también durante la práctica deportiva. El potasio también está presente en las bebidas de reposición, por lo tanto, a medida que vamos ingiriendo esas bebidas de reposición, vamos reponiendo también el potasio que podamos estar perdiendo por el sudor. Otros alimentos ricos en potasio, aparte del plátano, pues serían principalmente frutas y verduras, pero frutas destacan el plátano y, por ejemplo, el aguacate. Es decir, imaginaros que yo quiero reponer potasio antes de irme a dormir, pues si me pongo una ensaladita de aguacate, tengo cantidad más que suficiente para reponer todo aquello que haya perdido durante el ejercicio físico. Además, también pues, las legumbres, por ejemplo, también tienen una cantidad bastante importante de potasio, así que una dieta variada y equilibrada con abundancia de alimentos de origen vegetal nos permiten mantener esos niveles de potasio de manera adecuada para evitar esas contracturas. Después hemos dicho que estaría también el magnesio. Del magnesio nos olvidamos muchas veces y no lo solemos asociar a los alimentos. Por regla general solemos pensar que el magnesio se mantiene siempre en equilibrio y realmente no es así. Y el magnesio participa también en la fijación del calcio, por ejemplo, en los huesos, que también es algo importante a nivel deportivo, mantener esa estructura ósea lo más sana y lo más fuerte posible para evitar problemas como podrían ser fracturas. Bueno, hoy no hablamos de fracturas, podemos dejar para otro vídeo, hoy hablamos de contracturas. El magnesio es un mineral implicado en la contracción involuntaria, es decir, es el que hace contraerse, es el mineral implicado en decirle al músculo contraete. Entonces, si no tenemos suficiente cantidad de magnesio, pues a veces puede fallar esa contracción y relajación del músculo. ¿De dónde obtenemos magnesio? Pues os va a encantar, del chocolate negro, por supuesto, del cacao en polvo desgrasado, sin azúcar, también de los frutos secos, por eso se recomienda el consumo de frutos secos también en los deportistas antes, durante y después del ejercicio físico. Y además lo podemos obtener también de otros alimentos como las frutas deshidratadas, que también son fáciles de transportar y un buen alimento durante la práctica del ejercicio físico. Y nos quedan dentro de esos 4 minerales principales el calcio y el sodio. El calcio participa activamente también en la contracción muscular. Si no hay suficiente cantidad de calcio en la dieta, nuestro cuerpo tiende a cogerlo de los almacenes. ¿Cuáles son? Los huesos principalmente, y no ingerir suficiente cantidad de calcio puede debilitar también los huesos y llegar a provocar incluso enfermedades como puede ser la osteopenia o la osteoporosis. ¿Qué ocurre en el caso de los deportistas? Que como hay mayor contracción muscular, hay mayores requerimientos de calcio en la dieta que las personas que tienen una vida sedentaria. Por lo tanto, es importante que nos preocupemos de incluir en la dieta aquellos alimentos que nos proporcionan mayor cantidad de calcio, como por ejemplo pues los lácteos, el yogur, el kéfir o los quesos serían alimentos muy interesantes en la dieta de los deportistas, y también hay otros alimentos, como por ejemplo las sardinillas de lata, esas que se comen con espina, que es donde se concentra el calcio. Tendríamos también vegetales
como por ejemplo el brócoli, frutos secos como la almendra, es decir, hay mucha variedad de alimentos de los cuales obtenemos el calcio. Le pasa algo parecido al sodio, que está prácticamente presente en todos los alimentos y generalmente no nos tenemos que preocupar mucho de la cantidad de sodio. Eso sí, si hacéis ejercicio físico relativamente intenso, nunca cocinéis sin sal, porque entonces os va a faltar sodio. La cantidad adecuada de sal nos permite mantener una buena salud y además una buena reposición de ese sodio que perdemos a través del sudor. Es decir, la cantidad de sal que necesitamos también podría ser relativa. Si yo sudo muchísimo, pierdo más cantidad de sodio. Como os digo, es, vamos a decir, difícil, ¿no?, tener una mala reposición de sodio porque está presente prácticamente en todos los alimentos que consumimos. Principalmente los problemas con el sodio se suelen producir intracompetición o intraentrenamiento por una mala hidratación, o mejor dicho, por un exceso de hidratación sin reposición del sodio y del potasio. En esos casos sí que se pueden producir serios problemas de salud, pero la recuperación suele ser bastante rápida y ahí ya, bueno, pues vamos a evitar esas contracturas. Cuando se nos sube la bola en la cama, o sea, si nos pasa, por ejemplo, durante una competición, muchas veces el implicado es el potasio. Cuando nos pasa en reposo, el implicado suele ser el magnesio o un desequilibrio entre el calcio y el magnesio. Es decir, dependiendo del momento en el que nos ocurran esas contracciones involuntarias, bueno, pues podemos sospechar, ¿no?, de qué tipo de déficit está ocurriendo de esos minerales y, bueno, pues elegir adecuadamente los alimentos que podemos utilizar para reponer. Pero, por ejemplo, yo os diría que intraentrenamiento, es decir, durante los entrenamientos, el plátano, los frutos secos, el chocolate y las frutas deshidratadas serían casi la perfección, podríamos decir, junto con las bebidas de reposición respecto a ese aporte de minerales para evitar las contracturas. Así que ya sabéis, si tenéis una temporada, porque a veces no ocurre un único día, suele ocurrir 1 o 2 días seguidos, que se os sube la bola por la noche, yo vigilaría un poquito lo que estamos comiendo. Evidentemente también, bueno, pues vigilar o reducir un poquito el ejercicio físico si lo que habéis estado trabajando es ese tipo de músculo. Bueno, pues igual pasar los 2 días siguientes a entrenar la parte superior del cuerpo en lugar de las piernas otra vez, no sé, a veces son tonterías como esas de decir es que no he dejado descansar los músculos suficiente tiempo, y si no, revisar hidratación y el aporte de estos 4 minerales, de manera que evitemos ese tipo de contracciones y que, bueno, pues que se resuelvan lo más rápido posible, porque a veces se resuelven muy rápido, pero otras veces nos dejan el músculo dolorido durante un periodo de tiempo y eso nos impide también volver a los entrenamientos a pleno rendimiento. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.